pues tiene que haber un compromiso también con las grandes cadenas hoteleras, de tal forma que se le pueda llegar bien con las entidades representativas del sector, con la SAGA, con la COBA, con UPA, en fin, con los distintos sectores y asociaciones que representan el sector primario, poder habilitar esos acuerdos, porque yo no conozco a nadie que si un agricultor que diga que si un hotel consume 2 toneladas de cebollas al año y que pacta que te las voy a comprar a ti, me las garantiza, me las das a este precio, perdón, me las das a este precio y yo gano dinero, que no plantee la cebolla. Creo que eso es razonable. Y tenemos mecanismos desde el Gobierno de Canarias para poder incentivar eso. Podemos llegar a acuerdos, porque al final podemos incentivar, yo no soy partidario de medidas de castigo o penalización, sino de medidas de incentivo. Y ahí tenemos un instrumento fiscal que puede funcionar bien, que es el IGIC, si hay compromiso. En cuanto al sector industrial, el sector industrial en la actualidad, que representa, como les decía antes, el 7,4% del Producto Interior Bruto, que genera 43.000 puestos de trabajo de manera directa, pero esos puestos que genera el sector industrial de manera directa son puestos de alto valor añadido. Al final nos encontramos que suelen ser personal cualificado, no necesariamente universitario, pero con una formación profesional de segundo grado, que al final le da una estabilidad y que de alguna manera nos permite, una gran parte de la población que decide estudiar, poder encontrarles el hueco de un puesto de trabajo acorde a sus aptitudes y para lo que se ha formado. En la actualidad, el sector industrial ha estado castigado con las ayudas del transporte, el REF, los aspectos económicos, el hecho del incumplimiento sistemático por parte de los distintos gobiernos, ya sea del PSOE o del Partido Popular, pues le genera un montón de incertidumbres, y la ayuda del transporte es del 40, del 50, del 80%, que son compensaciones, está sujeto a disponibilidades presupuestarias. No hemos conseguido que nuestro REF esté ni anclado ni en nuestro Estatuto de Autonomía ni en la Constitución, con lo cual dependemos de la voluntad del gobierno de turno del que mande los recursos. A ellos les genera mucha incertidumbre porque cuenta con unas subvenciones al transporte, con unos ayudas al transporte que luego no repercuten en los precios. Cuando te llega tarde la resolución ya no tienes margen de corrección, lo meten directamente en pérdida y en definitiva es unido a que somos un archipiélago y que conseguir economías de escala en un archipiélago es muy difícil y nos limita mucho la dimensión del sector industrial. ¿Seremos una potencia industrial como Canarias algún día? No, no lo vamos a hacer, pero no tenemos que renunciar a tener un porcentaje de representatividad del sector industrial especializado, máximo, insisto, teniendo el continente africano tan cerca. Para eso, lo que tenemos es que habilitar convenios y acuerdos con los distintos países africanos que les den seguridad jurídica, sobre todo, que es lo que busca el empresario cuando invierte. Al final no puedes invertir en países de inestabilidad política que en un momento determinado cambia el régimen, te expropia y te vuelves con una mano delante y otra detrás. Tenemos que conseguir abrir líneas de transporte, la conectividad, ya bien sea de personas y de mercancías con el continente africano, y le tenemos que dar un marco de estabilidad a esas compensaciones. Se llaman ayudas, pero son compensaciones que desequilibran lo que es la capacidad competitiva del sector industrial. Al final, los aspectos económicos del REA no son otra cosa que eso. Es decir, se cuantifican las diferencias entre un productor de botellas de la península y de Canarias, se cuantifican las diferencias, se ponen en recursos económicos y se le compensa, para que pueda competir en igualdad de condiciones que un industrial que está en Madrid o que está en Salamanca o en Toledo. Como no hemos conseguido estabilizar, lo podemos meter en los aspectos económicos del REF, pero no hemos conseguido que el REF se cumpla en todos sus términos económicos con ningún gobierno de España. Insisto, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. Nichos de posibilidades en el sector industrial. Bueno, tenemos una gran capacidad de conocimiento en lo que es la desalinización del agua, los productos de tratamiento del agua, sobre todo la provincia oriental. En África hay muchas dificultades con el agua, podemos exportar ese conocimiento. Tenemos una de las mayores
industrias, si se me permite llamarla industria sanitaria del país. El sector privado sanitario aquí es muy potente y bueno, eso es una demanda que podemos también exportar hacia el continente africano, evitando, insisto, los acuerdos de la seguridad jurídica. Tenemos también en materia de tratamiento de residuos, fíjense, nos viene la mercancía y todos los envases y los residuos nos vienen por el puerto y lo tenemos que volver a sacar por el puerto, por el coste del traslado que significa, porque al gestionar todos los residuos una empresa pública que se llama Ecoembes y no permitir el tratamiento de los residuos de Canarias, darle la seguridad de al menos 5 o 7 años de un operador que pueda acceder a esa subasta, no es viable la colocación o la instalación de una industria y amortizar la inversión que se hace. Hay que posibilitar esos acuerdos con el gobierno de Canarias. Recientemente se le ha dado otra vez a Ecoembes la gestión de los residuos de Canarias y no hemos conseguido presionar para que los residuos que se vienen de fuera y que llegan a Canarias se traten en Canarias. Al final la basura es un negocio, es dinero, y no conseguimos por un grupo de empresarios que posibiliten en alguna isla esas zonas de tratamientos. Y lo que son las energías renovables, que al final tampoco hemos sabido dar un marco jurídico estable, ha estado judicializado, muy politizado, y hemos perdido un tren. Ahora mismo que debemos habilitar la posibilidad de poder recuperar y engancharnos a ese tren. Por lo cual, como ven, el aspecto industrial, insisto, con gestión administrativa, política, simplificación, sin necesidad de aportar muchos más recursos que las compensaciones que están reconocidas en nuestro régimen económico y fiscal y tratar de garantizar que el Estado cumpla con esas compensaciones, tenemos también capacidad de crecimiento en ese sector. Y ya para terminar, para abrir un poco el turno de preguntas, al menos yo puedo hablar, que es la que nos conozco en la Universidad de La Laguna, en la Sociedad del Conocimiento, saben que tenemos en la zona la SEC, ahora mismo, que se ha ampliado a todo el territorio de Canarias. Saben que el Cabildo Insular de Tenerife ha hecho una apuesta muy importante por la conectividad con el cable submarino. Ahí está Ricardo, que fue el que inició todo ese proceso. Eso nos sitúa en el mundo y teniendo unas ventajas fiscales para la actividad que se desarrolla y teniendo un cable submarino que nos va a permitir poder tener desde call center de Singapur hasta poder tener de alguna manera una industria del cine, de páginas web, de videojuegos. En el sur de Tenerife hay una empresa que factura 7 millones de euros al año con videojuegos de unos chicos jóvenes, pues nos va a permitir adentrarnos en lo que es la sociedad del conocimiento, con un trabajo importante que la Universidad de La Laguna está haciendo en cuanto también a, desde la educación, desde las edades tempranas, cambiar el chip en cuanto a acabo mi formación y ahora busco trabajo. Y tenemos que trabajar también en lo que es la emprendeduría y la posibilidad de decir, acabo mi formación y me busco yo mi vida, me construyo mi vida y además puedo generar empleo a un entorno cercano. Creo que al final, insisto y termino con esto, tenemos una oportunidad los próximos 4 años, una oportunidad que si hacemos las cosas regular, los indicadores económicos de la Comunidad Autónoma de Canarias van a mejorar, porque nos dejaremos llevar por la inercia y dejaremos, si no lo hacemos bien como pueblo, y dejaremos pasar la oportunidad en un cambio de ciclo económico de reinventarnos como sociedad, reinventarnos como modelo económico y poder, en definitiva, garantizar el futuro del estado de bienestar en Canarias para los próximos 20 o 30 años. Por lo cual, insisto, tenemos una oportunidad, nosotros así lo entendemos, nosotros así lo vemos y lo que tenemos es que cogerla. Muchas gracias. Breve, por favor, para que todos podamos hacer, bueno, breve, creo que se pregunta, pero veo que nadie... Buenas noches. Yo creo que uno de
eje lo tenemos en el sector primario, y es que el sector primario está en la UBI, y de alguna manera hay que reenfocar el tema de las cooperativas y demás, porque en estos 10 últimos años el 80% de las cooperativas han cerrado. Si no, como bien has dicho, le buscamos nuevas salidas, tendremos que comernos todo de fuera. Entonces, bueno, habrá que hacer un replanteamiento serio de qué es lo que queremos y a dónde vamos. Sí, vamos a ver, efectivamente, cuando estábamos en bonanza, el sector primario estaba en crisis y con la crisis ha seguido en crisis. En cuanto a la quiebra de las cooperativas, es cierto, Esteban, es totalmente cierto que ha habido experiencia, pero no quisiera ser injusto, ¿no? Porque a las cooperativas, que yo creo que quedan 2 o 3 nada más, y pasamos a duras penas, lo que le ha ocurrido es lo que a muchas empresas, ¿no? Es que de repente pasaron de tener, depende en muchas ocasiones de las ayudas de Europa, del POSEI, las ayudas de Europa llegan tarde, incluso con 18 meses, se financiaban con pólizas de crédito, y aquí que tenemos la experiencia de la cooperativa de Tejina, que tuvo que cerrar, y tenemos la de la Candelaria, que afortunadamente a Dios gracias va sobreviviendo, pasaron de poder tener pólizas de crédito de 600 o 700.000 euros dadas por las entidades a cero. A cero. Entonces, claro, tú le compras la leche al ganadero, se la compras a un precio, la ayuda no llega, luego cuando llega la justifica y tú te vas financiando con unas pólizas de crédito, ¿no? Al final te estrangulan en cuanto a la liquidez y empiezas a caer, porque ya te montas con los tipos de interés, entonces no la devuelves, te cobran, no te cobran, luego te embargan la seguridad social, no pagas la seguridad social. Eso no quita para que es cierto que en época de bonanza el sistema de cooperativa, salvo que hubiese un consejo rector muy serio, pues al final le ponías a veces el lobo a cuidar la oveja, ¿no? Y algunas experiencias de esas tenemos, ¿no? Y algunas experiencias tenemos de presidentes de cooperativas que la cerraron debiéndole cantidades de dinero a la propia cooperativa exorbitantes. Bien, hay que revisar ese sistema, a lo mejor no es el sistema de cooperativa el más idóneo, y si no, desde luego hay que profesionalizar la gestión. Pero también es cierto y ahí el POSEI, tenemos que hacer un esfuerzo y hay que hacer autocrítica en la Consejería de Agricultura y tenemos que conseguir que al final esas ayudas que vienen de Europa se paguen en tiempo y forma. Y tenemos que conseguir además que las ayudas del Estado, que fueron reconocidas, sabemos que el POSEI tiene una ficha financiera, esa ficha financiera está distribuida por los distintos sectores, las compensaciones que vienen de Europa no alcanzan para los desequilibrios de la producción aquí, y lo que conseguimos con la gestión del gobierno de Canarias, donde además el Insular también tuvo una actuación muy activa, es que la Europa nos concediese unas autorizaciones a España para dar algunas ayudas que se llaman de Estado. O sea, si nosotros queremos ayudar a algún productor no podemos, estamos dentro de la política agraria común, por lo cual tienen que ser autorizados por Europa. Europa las autorizó y hubo unas ayudas que fueron de 46 millones de euros, 23 el gobierno de Canarias, 23 el gobierno del Estado, pero que con el cambio de gobierno los últimos 4 años han estado a cero euros. Hombre, yo creo que hay desequilibrios en el sector que mejorando la gestión y con aproximadamente 12 millones de euros que pone el gobierno de Canarias y 12 el Estado, dejamos el sector más o menos equilibrado. Pero ahí tenemos que conseguir 2 cosas más. Que la simplificación administrativa del planeamiento parece que es solo para construir chalés y para construir hoteles. No, es que hoy en día, y pongo el ejemplo de La Laguna, tenemos aproximadamente 300 explotaciones agrícolas y ganaderas y no tenemos más que el 20% legal. El resto son todas ilegales, porque no puedes cumplir con los requisitos que te pone el planeamiento. Si luego además quieres poner una granja de cochinos o de vacunos, el tratamiento de los purines es un infierno. No hay forma de conseguir poner una planta para tratar los purines. Y eso es una de las demandas principales del sector primario, que al final le genera y sacan valor al suelo, es también poder simplificar y que pueda ser viable su actividad. No que al final tengas la denuncia, entonces tienes que estar a 150 metros de la vivienda. Mejorando un poquito la gestión de las ayudas. La gestión, incrementando mínimamente en los recursos con el gobierno del Estado y el de la comunidad autónoma. Y facilitando
que en el suelo rústico de protección agraria se pueda desarrollar la actividad agraria y ganadera, podemos reflotar el sector si hay el compromiso del consumidor, como decía antes, y el sector turístico y al final consumir. Yo creo que una parte importante también es la exportación, ¿no? Por ejemplo, en tomate, de ser una potencia importante, estamos a cero. Pues hemos perdido todo ese saberlo mandar el tomate a Europa, el tomate canario, que tiene un valor terrible, con la competencia de Marruecos, no hemos quedado a cero. Tienes que competir en un segmento de calidad. Es imposible que con los costes laborales de Marruecos tú puedas competir. Pero hay productores. Yo estaba el otro día en Ingenio, antes de ayer creo, estuve en Ingenio visitando una Freshstone, se llama, que tienen tomates en Almería, pero también tienen en Gran Canaria, y en los selectos, en los cherry y peros, están exportando, no reciben ni un céntimo de ayuda, y están exportando y se defienden. Hombre, se defienden. No están... Sí, pero bueno, tú bien lo has dicho, el plátano ya tiene, lo has puesto sobre la mesa, tiene una ficha económica que es importante. La papa, por fin, ya también tiene otra ayuda importante. El tomate es el que un poco se ha quedado ahí, porque se hablaba de la ayuda al transporte, ¿no? Pero ahí están las ayudas de Estado. Ahí es donde podemos intervenir. ¿Cómo conseguimos que las ayudas de Estado se garanticen y que el sector... Porque claro, tú no haces unos invernaderos para que un año te den dinero y otro no. Tú no haces una cámara frigorífica metiendo lo que es los aspectos económicos del REF, metiéndole ahí las ayudas de Estado. Tenemos que conseguir esas ayudas de Estado, garantizar la financiación estable por parte del Estado y por el gobierno canario. Muchas gracias por la exposición, la verdad que ha sido muy ilustrativa. Volviendo a lo del sector primario, bien que lo dijiste, a veces duele cuando vas a un mercado o vas a un supermercado y ves la papa inglesa entongada y al lado una papa de calidad de la mucha variedad que tenemos entongada también, y no pasa con los tomates, ¿no? A veces yo creo que en el sector primario el valor añadido es una asignatura pendiente que no sabemos dar, no sabemos cómo darle ese valor añadido para las diferencias. Lo digo por otro lado, ¿no? Cuando hablamos un poco de las oportunidades de la exportación, muchas veces pensando también en gente joven, en los emprendedores, empiezan a montar pequeñas empresas que dominan el mundo, por ejemplo, de la tecnología de la información, que intentan montar pequeñas empresas para exportar pequeños productos. Muchas veces lo que a veces es ventaja para Canarias, como es el régimen especial de la fiscalidad, a veces se convierte en una dificultad. Y el que quiera exportar o el que quiera sacar su producto le cuesta muchísimo, ¿no? Me gustaría saber si por ahí hay algo previsto o que se puede simplificar también. La simplificación, Carlos, lo que pasa es la simplificación. Al final tenemos la zona SEC, que es una oportunidad que le da a determinadas actividades una fiscalidad inferior, lo cual está empezando, sobre todo las empresas cinematográficas, están empezando a instalarse estudios, porque oye, les compensa, y Canarias tiene muchos paisajes muy variados a la hora de hacer rodaje, pero es un infierno la documentación que tienes y los requisitos. Ahí tenemos que hacerlo fácil, y ahí es donde hablamos de la simplificación administrativa, que de alguna manera puedas aprovechar esas ventajas fiscales para instalar y conseguir atraer capital. También tienes que conseguir generar talento, darle salida a nuestros jóvenes preparados, y luego poder incluso hasta exportarlo. Pero para eso necesitas simplificación administrativa. Al igual que hablaba de la conectividad, ¿no? Son muchas las empresas que en un momento determinado quieren servir como plataforma para dar el salto al continente africano. Pues también necesitamos mejorar esa conectividad para esa gente joven, poder moverse, y para también en este caso el continente africano, ¿no? Al final tienes que subir a París para ir a Senegal, y no puedes ir de manera directa. Pues a lo mejor te interesa más tener una empresa en París o directo, ¿no? Buenas noches. Yo quería hacerle dos preguntas del planteamiento económico que usted ha hecho. Una de ellas se refiere a la famosa ley de dependencia. Más económica que esa ley creo que no ha habido nada. Un desastre, 6 meses para poder hacer un expediente, y los expedientes se acumulan de personas fallecidas que no se han resuelto esos expedientes.
Eso por un lado, pero cada vez que hablan de la ley de dependencia, cambian el tema y ahora son copagos, ahora no son copagos, y ahí seguimos con el mismo punto. Expedientes sin resolver de personas fallecidas que tenían derecho a esa ley. El segundo planteamiento económico es sanidad, también es económico, total y absolutamente. Nuestros hospitales del norte y del sur a medias, nuestra sanidad fatal, nuestras urgencias de pena, y yo creo que también es un problema económico importante. Y por tercer punto, estoy de acuerdo con usted en lo del planteamiento de los PGO, pero los ayuntamientos tienen problemas importantes por los problemas de los grupos políticos. Los PGO se van acondicionando y, como usted ha dicho, lo ha dicho muy bien, hay que compartimentarlos, hay que hacer una parte, aprobar esa parte y seguir haciéndolo. Lo que no se puede hacer es en una población hacer un PGO y estar 5 veces a exposición pública cambiando cada parcela, pues 4 veces. Ahora haces una reclamación, ahora haces un recurso, ahora después te lo cambian, ahora después te lo plantean. Eso no puede ser. El ayuntamiento tiene que tener un valor en ese PGO, pero la última decisión no puede ser el ayuntamiento porque se condiciona mucho a lo que pasa en el pueblo en cuestión. Vale, 3 cosas de contenido. La ley de dependencia, efectivamente, tiene contenido económico de 2 aspectos. Primero, es cierto que el Gobierno de España aprobó la ley de dependencia, una ley fantástica, pero no la dotó de la ficha financiera, que reconocía a los usuarios unos derechos, pero eso también lo hago yo. Yo hago una ley, lo reconozco y que lo pague otro, ¿no? Tanto es así que claro, que se ha producido un estrangulamiento del sistema que te impide satisfacer, en este caso, al ciudadano que tiene ese derecho reconocido por ley. Y que no es culpa de él, es culpa de los que hicieron las leyes, o de los partidos políticos que hicieron las leyes. Solución que nosotros planteamos, en primer lugar, en la ley de dependencia, los informes y las evaluaciones los hacen los trabajadores sociales de los ayuntamientos y los remiten al gobierno. Y es el gobierno quien luego lo aprueba. Nosotros entendemos que eso tiene que quedar en los ayuntamientos, porque al final es quien mejor conoce al usuario. Un trabajador social o un técnico no va a poder tener la capacidad de entender lo que le puede ocurrir a un ciudadano en La Palma, en Mazo, porque está en Santa Cruz o está en Las Palmas, y de alguna manera es ese trabajador social el que tiene que tener esa capacidad. Para eso hay que dotarlo de recursos. Después, el decreto del copago lo ha hecho el Estado. El decreto de copago en Canarias no ha estado exento de polémica. Para mí es inviable cumplirlo, por 2 cuestiones. Porque los baremos y los precios a los que están poniendo no se ajustan a la realidad, primer asunto. Y en segundo lugar, no establece el mecanismo por el que tú vas a evaluar al sujeto pasivo, en este caso al que va a tener que copagar. No te establece cómo lo evalúas ni quién lo evalúa. Porque al final se ha puesto un baremo que es, me parece que una vez, no me acuerdo de eso, pero suele ser en torno a 500 euros. Cualquier persona que cobre más de 500 euros tiene que copagar. La experiencia que tenemos en La Laguna es que esos usuarios ya están copagando, porque el transporte, el fisioterapeuta, el logopeda, en muchas ocasiones va a costa del usuario, con convenios que hace con los ayuntamientos. Si además de eso, porque se trata de tratar a una persona, no de aparcarlo en un sitio y que no moleste, se trata de trabajar con esa persona que tiene unas dificultades, que tiene unas discapacidades, pero que es una persona que tiene el mismo derecho que el resto de los ciudadanos. Pues eso que no contempla el decreto de copago, además de todo eso, no solo le pone el baremo de los 500 euros, nos genera un problema gravísimo, sobre todo con nuestra orfandad. Las personas que están en situación de orfandad, que cobran todos más que eso, pero que no van a poder seguir desarrollándose como personas, ¿no? Con lo cual, estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay que derogar ese decreto y hacerlo uno con el sector, con criterios razonables. Hay que introducir más recursos en la ley de dependencia y habrá que exigírselos al Estado, pero mientras tanto la ley está y tendremos que apechugar nosotros, como administraciones canarias. Ahí los ayuntamientos hacen una labor muy importante, muy importante. Nosotros con las ONG y la ley de dependencia metemos más de 4 millones de euros al año, porque en La Laguna, porque es imposible que se llegue, y así todo no llega. En cuanto a sanidad, no sé si simplifico para no alargarme con el tema de la dependencia. Bueno, se me olvidó decir una cosa. Además, con la ley de dependencia hay un nicho importantísimo de empleo. Hay un nicho importante, si se aplica la ley de dependencia de manera correcta,
se genera una oportunidad, sobre todo para muchas personas que no han completado sus estudios, que pueden recualificarse y que el reconocimiento de incluso los años de gestión que han estado atendiendo a padres o a hijos, se les puede reconocer con un carnet profesional y se abre ahí una oportunidad de empleo. En el caso de sanidad, vamos a ver, yo lo comparto, a lo mejor no fue eso lo que quiso decir, pero me gustaría dejarlo claro. La sanidad que tenemos en Canarias y los profesionales son muy buenos, muy buenos. El problema lo tenemos para poder acceder al servicio. Ese es el grave problema que tenemos. Una vez que entras en el circuito, afortunadamente, a pesar de los recortes, tenemos unos magníficos profesionales que han aguantado el sistema ellos con su trabajo y su implicación. Porque quien se dedica a la sanidad tiene que tener un carácter de vocación innato, ¿no? Yo soy economista y puedo tener más o menos vocación, pero cuando estás tratando con un enfermo, cuando estás curando, si no tienes vocación, al final pues no, desde luego eres incapaz de soportarla. Yo sería incapaz de soportar esa presión. Con lo cual, ¿qué dificultad tenemos en acceder? Ahí usted ha puesto tres cosas sensibles: el Hospital del Norte y del Sur, las urgencias y, bueno, y lo que es el acceso, que al final no viene a ser otro que las listas de espera. El presupuesto de la comunidad, de la Consejería de Sanidad de hoy en día es 500 millones de euros menos que en 2011. Con lo cual, hay una falta de recursos evidente. Pero también hay unos problemas de organización evidentes. Y nosotros podemos organizar mejor la sanidad, sabemos hacerlo mejor, y vamos a hacer, y estamos haciendo autocrítica, y esa consejería la hemos llevado nosotros, y tenemos en la organización del partido comisiones donde se ha trabajado intensamente y tenemos propuestas para mejorar. Por un lado, desde un punto de vista organizativo, pero el punto organizativo, si no hay un compromiso claro de ponerle más recursos, no va a ser suficiente. Nosotros hemos puesto un compromiso en nuestro programa electoral, y es que vamos a incrementar el presupuesto de sanidad entre un 3 y un 4% cada año de los próximos 4 años, de tal forma que cuando lleguemos al 2019 el presupuesto sea igual al del 2012. Tendremos más recursos, podremos mejorar. Hospital del Norte y del Sur, el del Norte ya está, las urgencias, hay que trabajar para los quirófanos y los paritorios. El Hospital del Sur va a estar, las urgencias, con un compromiso importante del Cabildo de Tenerife, y hay que decirlo, 26 millones de euros un edificio, hecho por el Cabildo para un sistema sociosanitario, y dado que no se podía hacer el hospital, entregado al Gobierno de Canarias, que es donde se está ejecutando la obra, y en los presupuestos del 2015, ahora mismo, está terminándose el proyecto de los quirófanos y los paritorios del Hospital del Norte. Se está terminando el proyecto para que salga a licitación antes de que termine el proceso de las elecciones, con 5 millones de euros en el presupuesto puesto por la comunidad autónoma, más quiero recordar 4 del Cabildo, o 5 del Cabildo y 4 de la comunidad autónoma, me vayan los números, disculpen, de tal forma que a finales del 2016 se pongan los 17 millones de euros necesarios para los quirófanos y los paritorios. Porque si el objetivo es descongestionar los hospitales de la metropolitana, tenemos que tener esos servicios en el norte y en el sur. Tarde, llevamos prometiéndolo muchos años y llegamos tarde y lo sabemos, y pido disculpas porque no hemos podido, no hemos sabido, pero será una realidad la apertura de las urgencias en el sur, en el Mojón, antes de en abril, será una realidad, y será una realidad que usted podrá ver en el boletín oficial de la provincia o en el BOP, la licitación de los quirófanos y paritorios. Yo, antes de que hagan la pregunta a todos los candidatos, no solo a ti, les he hecho el siguiente comentario, y se lo voy a seguir haciendo a los que vengan después. Y es que, por favor,